Muy buenas. El día de hoy voy a dar una clase acerca de medidas de forma y relación. Esta clase va a tratar acerca de la asimetría y de la kurtosis. Empecemos. Primero, la asimetría. ¿Qué es la asimetría? Pues bien, la asimetría es la medida que indica la simetría de la distribución de una variable respecto a la medida aritmética. Eso sí, sin necesidad de hacer la representación gráfica. Los coeficientes de asimetría indican si hay el mismo número de elementos a la izquierda y derecha de la media. Existen tres puntos, como los podemos ver aquí en pantalla, que sería la asimetría negativa, que es cuando la cola de distribución se alarga por valores inferiores a la media, o sea, menos cero. Cuando el valor es menor a cero, cuando es la simétrica, que es cuando los valores son iguales a cero, y la asimetría positiva, que es cuando los valores son mayores a cero. Bien, para la asimetría hay tres coeficientes que son los coeficientes de Fisher, de Pearson y de Bowell. Primero vamos a dar una pequeña significado de introducción a cada uno de los coeficientes y vamos a hacer uno de sus respectivos, un respectivo ejemplo de cada uno. Comencemos con el coeficiente de asimetría de Fisher. Bien, el coeficiente de asimetría de Fisher evalúa la proximidad de los datos a su media. Cuanto mayor sea la suma, mayor será la asimetría. La fórmula, como podemos ver, es la que está aquí, que nos quisiera decir que aquí podemos ver que el coeficiente de asimetría de Fisher es igual a la sumatoria total de x1, siendo x1 los datos, la marca de clase, menos x rayita, que sería la media, por n1, que sería la frecuencia absoluta, n, que es el valor total de datos, por sx al cubo, que sx sería la desviación típica al cubo. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, aquí tenemos todos los datos y nuestra tabla y nuestra tabla en la cual tenemos todos los datos agrupados y para ya resolver literalmente el ejercicio ya está aquí resuelto. Bien, como podemos ver aquí, la simetría de Fisher sería igual a la sumatoria total de datos. Aquí, como podemos ver, eh, la sumatoria total de datos de la la marca de clase menos la media al cubo por la frecuencia, como vemos. Entonces aquí en total, como ya está resuelto, nos sale a 1920. Aquí me he equivocado, pero como podemos ver en la tabla, aquí tenemos que el resultado es 1920. 1920 sobre n, que n es el número total de datos, el número total de datos del número total de datos que tenemos era de 20, entonces sería n sobre 20 por la desviación típica, que sería, en este caso, como tenemos aquí ya sacada, 5.93 al cubo, que nos daría otro valor. Una vez resuelto todo esto, nos daría igual a 0.63. Ese sería el total. Y como podemos ver aquí es más 0.63, ya que sabemos que el más en las reglas matemáticas o cualquiera no se representa, no se lo pone, pero se sabe que es un más. Entonces, viendo esto, podemos saber, según las leyes que tenemos, al ser más 0.63 está positivo. Entonces, el coeficiente de Fisher es mayor, o sea, sería el último, a cero. Entonces la distribución tiene una simetría positiva y se alarga a valores mayores a la media. Y así podemos dar un ejemplo de la simetría de Fisher. Por otro lado, tenemos el coeficiente de asimetría de Pearson. El coeficiente de asimetría de Pearson mide la diferencia entre la media y la moda respecto a la dispersión del conjunto y se usa eh, y se resuelve con la siguiente fórmula. Y también podemos decir algo de este coeficiente, es que este procedimiento es menos usado, eh, ya que solo lo vamos a usar en distribuciones unimodales y poco asimétricas. Bien, un ejemplo de esto, como podemos ver,
tenemos la misma tabla que la anterior, pero en este caso solo es necesario la frecuencia absoluta, ya no es necesario crear más tablas, ya que lo único que se necesita es la frecuencia absoluta, como podemos ver aquí en la fórmula, que sería la media menos la moda sobre la desviación típica. Bien, la desviación típica solo se le resuelve. Aquí, bien, resolviendo. La media, que como tenemos aquí sería 19.5, se le resta a la moda. La moda que es 17.85. Esto sobre la desviación típica, que es 5.53, y nos daría igual a la media por menos la moda, que sería 1.65 sobre la desviación típica, 5.53, nos da igual a 0.3. Bien, este 0.3 es mayor a 0, como lo dijimos entonces, vuelve a ser la última, la última regla que tenemos, que nos dice que la distribución tiene una simetría positiva, ya que la media es mayor a la moda, ya que 0.3 es mayor a 0. Vamos por el coeficiente de Bowell. El coeficiente de Bowell toma como referencia los cuartiles para determinar si la distribución es simétrica o no. Para aplicar este coeficiente se supone que el comportamiento de la distribución en los extremos es similar. Bien, como podemos ver aquí tenemos la fórmula. La fórmula nos dice que se debe de sumar el coeficiente 3 el cuartil 3 con el cuartil 1, perdón, menos 2 por la media sobre el cuartil 3 menos el cuartil 1. ¿Cómo se resuelve esto? Bien, como podemos ver, aquí tenemos ya el gráfico con los datos de cuartiles, la media, la desviación estándar y la moda hechos. Entonces, vamos a reemplazar los datos. Se resolvería de la siguiente forma. El coeficiente de Bowell es igual a cuartil 3, que tenemos que cuartil 3 aquí es 23, se le reemplaza 23 más cuartil 1, que el cuartil 1 sería 15.62, ya que aquí como lo tenemos, menos 2 por 18.75, que es la media, que la tenemos aquí, que la media es igual al cuartil 2, entonces en este caso sabemos que el cuartil 2 es 18.65, por lo cual la media también sería 18.75 sobre el cuartil 3, que sabemos que es 23, menos el cuartil 1, que ya dijimos que era 15.62. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Ya sabemos primero las multiplicaciones, divisiones, luego las sumas directas. En este caso, 2 por 18.75 nos daría igual a 37.75, lo cual se resuelve a 23 más 15.62 menos 37.5 sobre 7.28 nos daría igual a 0.15. 0.15, que como vemos es mayor a la media, por ende volvemos a usar la última la última regla, en la cual nos dice que si el coeficiente de Bowell es mayor a 0, la distribución tiene una simetría positiva, ya que la distancia de la mediana al tercer cuartil es mayor que el primero. Como podemos ver acá, regresemos un momento, la mayoría de nuestros casos nos salió positivo. Entonces, como podemos ver, la media, el cuadro, el gráfico siempre tendrá su, su línea baja, o sea, donde comienza a descender más, sería desde la parte derecha a la media. Como podemos ver, el gráfico siempre nos quedará así en los datos que acabamos de ver. Bien. Ahora, ¿qué vamos a ver? Ahora vamos a ver lo que es la kurtosis. La kurtosis. ¿Qué es la kurtosis? La kurtosis, o también se le llama apuntamiento, es una medida de forma que mide qué tanto achatada o escarpada está una curva o una distribución. Este coeficiente eh, indica la cantidad de datos que hay cerca de la media, de manera que a mayor grado de kurtosis, más escarchada o apuntada será la forma de la curva. Como podemos ver, bueno, aquí se me olvidó poner, pero se dividirían en tres grupos, así como el anterior, que sería la leptokurtosis,
la leptocúrtica, que es cuando la kurtosis es mayor a cero, o sea, los datos están muy concentrados en la media, siendo una curva muy apuntada, o sea, como podemos ver aquí, la más grande. Sería la mesocúrtica, que es cuando la kurtosis es igual a cero, que sería cuando la distribución es normal, algo tipo así. Y por último, la platicúrtica, que es cuando la kurtosis es menor a cero, que quiere decir que cuando muy poca concentración de datos en la media, presentando una forma muy achatada, o sea, sería la platicúrtica, algo por aquí, más o menos. Como podemos ver, se representa por la fórmula que está aquí, que nos quiere decir que es la suma total de x1, que es la marca de clase, menos la media al cubo por la frecuencia absoluta sobre el número total de datos, la desviación por la desviación típica elevada a la cuarta, todo esto menos 3. Bien. Un ejemplo de esto sería, como podemos ver aquí, ya tenemos todos los datos, de hecho, puestos aquí ya resuelto con los, con los, con, con la sumatoria total. ¿Cómo se resuelve? Como dije antes, por si acaso alguien no sabe cómo resolver, em, se saca así, de la siguiente manera. Por ejemplo, si queremos sacar el primer dato, se sacaría de la marca de clase, que sería 12.5, menos la desviación, menos la media, que la media como tenemos aquí es 19.5, entonces sería menos la media elevado a la cuarta por la frecuencia absoluta, que sería 4, y nos saliera este resultado. Asimismo, vamos a resolver todos los demás resultados, y cuando tenemos todos esos resultados, lo que hacemos es sumar. Entonces, sumando, tenemos ya el resultado, que sería 46.890. Al tener 46.890, ya solo se le reemplazaría en la fórmula, y nos quedaría, como podemos ver aquí, que la kurtosis es igual a la sumatoria total, como ya tenemos, es 46.890 sobre el número total de datos, que en este caso sería 20, por la desviación típica, que sería 5.34, nos saldría igual a 16.262.6, y esto menos 3 nos daría igual a menos 0.12. Bien. 0.12 nos da aquí aquí tendríamos que ver. ¿Sería leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica? Bien, pues como vemos, al ser menor sería que la kurtosis es menor a cero, o sea, sería platicúrtica, ya que muy poca concentración de datos en la media, presentando una forma muy achatada. Y eso sería todo. Espero que hayan entendido, y nos vemos en siguientes videos. Hasta luego.